cometas el mismo error. A ver, dígalo conmigo, no cometas el mismo error. ¿Cuál ha sido el error más grande que usted ha cometido? ¿Recuerda? Sí, pastor, lo recuerdo. Cuando dije sí. Eso. ¿Cuál fue su error más grande que usted cometió? ¿Sabe? Una ocasión leí que la persona que cometió el más grande error fue aquel que vendió al Salvador por unas cuantas monedas. Alguien dice que ese fue el error más grande que un hombre puede cometer. Yo no sé si usted ha escuchado este dicho popular que dice: errar es de humanos. ¿Alguien lo ha escuchado? Errar es de humanos. Déjeme decirle que ese dicho no está completo. Fue el famoso poeta británico Alexander Pope quien lo dijo, y este es el dicho completo. Escuche bien. Él dijo: errar es de humanos, perdonar es divino y rectificar es de sabio. A ver, dígalo conmigo. Errar es humano. ¿Qué más? Perdonar es divino y rectificar es de sabio. Bien lo dijo el poeta. La naturaleza humana es errar, es cometer errores, es hablar de más, es actuar como no se debe, es tomar malas decisiones. Es nuestra naturaleza errar. Sin embargo, hermanos, esta mañana yo quiero decirle: Dios nos da la sabiduría suficiente para corregir esos errores. No puedes quedarte con esa mala decisión. No puedes quedarte con una palabra maldicha. Hasta el poeta, pienso en su poca luz que él tenía, dijo: es de sabio rectificar. Rectificar es corregir, cometiendo los mismos errores. La autora y escritora Nancy Pérez, ella escribió un libro que titula Verdad Total. Y ella escribió lo siguiente, quiero que preste atención. Ella dice: para avanzar, ¿cuántos de aquí quisieran avanzar? Ella dice así: para avanzar, a veces, dice, es necesario retroceder. ¿Cómo es eso? Ella dice: si tú quieres avanzar, muchas veces es necesario retroceder. Escuche, retroceder de andar lo andado, dice, para averiguar dónde se erró. Otra vez. Ella dice: si tú quieres avanzar, es mejor que tú por un momento andes lo andado, retrocede, mira dónde erraste, en qué te equivocaste, corrige, dice, y entonces, dice, podrás esperar un mejor futuro. Yo quiero que usted mire hacia atrás. ¿Dónde fue? ¿Cuál fue el error que cometiste antes de que tu matrimonio empezara a decaer? Piensa. ¿Qué fue lo que pasó para que tu matrimonio empiece a ir en declive? ¿Qué error cometiste? Piensa por un momento. Medita, porque si tú no puedes volver al pasado y darte cuenta cuál fue el error que cometiste para corregir, no puedes esperar que tu matrimonio cambie. Tú tienes que aprender a reconocer dónde te equivocaste, dónde erraste. ¿Dónde fue que te equivocaste para que tu negocio fracasara? ¿Cuál fue el error que cometiste para que tu vida espiritual ahora esté en declive? Tú eres una persona apasionada, tú eres alguien que servía, tú tenías un ministerio floreciente, eso apuntaba a crecer, pero de un tiempo a otro eso empezó a decaer. ¿Qué pasó? Fue aquel momento que dejé de orar. Fue aquel momento cuando empecé a trabajar y ya no pude congregarme. ¿Dónde fue el momento que tu relación con tus hijos se cortó y ahora cada quien anda en sus cosas, cada quien anda en sus quehaceres y ya tu relación con tus hijos no es igual? Vuelve por un momento hacia atrás. Reconoce dónde erraste, dónde te equivocaste. Corrige y entonces tú podrás esperar un mejor futuro. Y lo que dice esta autora no es algo que no está en la palabra. Mire, el apóstol Juan,
el apóstol Juan habla el Señor a través del apóstol Juan, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice, escuche, recuerda de dónde has, ¿qué cosa? Caído. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y trabaja como lo hacías antes. Si no lo haces, dice, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, tu futuro está truncado hasta que no vuelvas al lugar donde cometiste ese error y empieces a corregir aquello. ¿Cuál fue el error que cometiste? Hay gente que dice, pastor, yo a esta altura de la vida ya tendría que tener una profesión. Pastor, a esta altura de la vida yo ya tendría que tener un ministerio consolidado. Yo a esta altura de la vida ya tendría que, mi relación con mis hijos debería ser diferente. Necesitamos nosotros reconocer dónde hemos fallado, cuál fue el error que cometimos. El Señor le habla a la iglesia de Efeso, recuerda dónde te equivocaste, empieza a corregir, enmienda ese error, porque si no tendrás duras consecuencias. Tu futuro se va a ver truncado. No puedes esperar un mejor futuro si sigues cometiendo los mismos errores. Vamos, repítalo conmigo. No puedo esperar, diga. No puedo esperar. Fuerte, dígalo. No puedo esperar. No puedo esperar. Un mejor futuro cometiendo los mismos errores. ¿Usted puede reconocer cuál fue el error que cometió? Sí, la vez que le falté el respeto, la vez que hablé y grité y me acuerdo que esa vez fue la primera vez que peleamos y nos faltamos el respeto, esa vez fue. Ahí empezó los gritos, las peleas, pues vuelve a ese punto, vuelve a ese lugar, pide perdón, arrepiéntete y decide enmendar. Bueno, de aquí en adelante ya no voy a hablar de esa manera. No nos vamos a faltar el respeto, no nos vamos a levantar la voz. Vamos a cuidar nuestras palabras. Piensa por un momento. Y yo quiero contarle algo. Hay un capítulo en la Biblia que nos muestra los errores más comunes que un hombre, que una persona comete. ¿Sabía usted de eso? Hay un capítulo en la Biblia que señala los errores más comunes que se cometen en cada generación. En otras palabras, tus padres cometieron los mismos errores que están aquí registrados. Tus abuelos y los abuelos de cada generación va cometiendo los mismos errores y trayendo las mismas consecuencias. Y esta mañana, escuche, yo quiero que sigamos el sabio consejo de la palabra de Dios. Quiero que nosotros por un momento recordemos dónde hemos caído. Quiero que nosotros corrijamos esta mañana esos errores y que nosotros nos determinemos a trabajar para que haya un mejor futuro. ¿Cuántos quieren hacer eso conmigo? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede traer un mejor futuro para su iglesia? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede traer un mejor futuro para su familia, para su trabajo? Creo que no hay mucha gente aquí conmigo. ¿Cuántos creen que Dios puede traer un mejor futuro para la familia? Amén. Entonces esta mañana yo quiero que me acompañen y vayamos a conocer cuáles son esos errores que los hombres cometen una y otra vez. ¿Cuáles son? Pues Esteban está frente al Sanedrín. Él está a punto de ser lapidado. Va a morir a pedradas defendiendo el evangelio y la causa de Cristo. Pero no sin antes recordarle a los judíos, diciéndole, ustedes están cometiendo los mismos errores de sus padres. Quiero que lo lea conmigo. Miren lo que dice. En Hechos 7 encontramos los errores de las generaciones. Los errores que han cometido nuestros padres y los padres de nuestros padres hasta nosotros. Miren lo que le dice Esteban al pueblo judío. Léanlo conmigo. ¿Qué le dice? Pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Qué dice? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. ¿Quiénes le hicieron primero?
antepasados. Y ahora ellos están cometiendo el mismo error. 52. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predicaron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Esteban está delante de los judíos diciéndole: miren, ustedes están cometiendo el mismo error que sus padres. Y ese error que los judíos cometieron son los que nosotros venimos repitiendo de generación a generación. Muchos de nosotros hemos caído en esos errores. Y el primer error que cometió el pueblo judío fue, escuche bien, rechazar la palabra de Dios y vivir como si estuvieran en Egipto. Miren, léalo conmigo. Vamos a leer. Versículos antes están los errores de las generaciones. Hechos 7, 38, 39 dice: léalo conmigo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 39. Al cual, ¿quiénes? Nuestros padres no quisieron obedecer, Sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuál fue el error que cometieron sus padres? Rechazaron la palabra de Dios y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ese es el error más común que cometen las generaciones. De generación a generación la gente ha venido rechazando la palabra de Dios. ¿Usted sabía que hoy en día hay naciones donde está prohibido la lectura de la Biblia? El otro día hablaba con una misionera, una amiga de la universidad que hoy es día es misionera en uno de estos países, donde se le prohíbe llevar Biblias, cargar Biblias, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estos gobiernos dicen que las ideas que hay en la Biblia son subversivas, ponen ideas locas que se levantan en contra del sistema en el que viven. Entonces se prohíbe leer la Biblia. Ha habido tiempos en la historia donde se ha quemado Biblias en las plazas. Se ha quemado los libros de la Biblia. Se ha prohibido la lectura de la Biblia. El otro día escuchaba a un ateo que hablaba pestes acerca de la Biblia, que la Biblia son historias, que son mentiras, que son cuentos, que se contradicen. Y mire, personas como esa hay miles que se levantan en contra de la Biblia. Las generaciones una y otra vez han rechazado la Biblia, las Escrituras, y no han vivido de acuerdo a ellas. Pero déjenme decirle que eso no solamente sucede allá afuera, sino que en la iglesia hay personas que rechazan la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Sí, para rechazar la palabra de Dios, usted no tiene que quemar una Biblia o tiene que decir que basta con que usted, escuche bien, basta con que usted no le dé el lugar que le corresponde en su vida para que usted esté rechazando la palabra de Dios y no obedeciéndola. Yo te pregunto, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Porque si la Biblia no es una prioridad en tu vida, al mismo tiempo tú la estás rechazando y estás cometiendo el mismísimo error que cometieron los judíos y que cometieron los judíos del tiempo de Jesús, y nosotros ahora estamos cometiendo el mismo error. Cuando nosotros no le damos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestra vida y no la obedecemos, nosotros estamos rechazando la palabra de Dios. Amén. amén. Y es interesante que este pasaje nos muestra el lugar que tendría que tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero que lo lea conmigo. Mire, en el pasaje 38 dice: este es aquel Moisés, léalo aquí, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, ¿qué cosas? Vamos, léalo conmigo. Palabras de vida. ¿Qué son? Palabras de vida. ¿Qué recibió Moisés para el pueblo? Palabras de vida. Según las Escrituras, la Biblia son palabras de vida. Ese es el lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que las Escrituras son palabras de vida, nosotros le vamos a dar prioridad a la Biblia.
La palabra de Dios está al nivel de lo que tú comes, está al nivel de lo que tú bebes, del descanso. Todas estas cosas sustentan la vida física, pero la palabra de Dios sustenta todo el acontecer de la vida. De la palabra de Dios depende cómo va a ir tu matrimonio. De la palabra de Dios depende cómo vas a llevar adelante tu ministerio. De la palabra de Dios depende cómo se desarrolla la iglesia en cada generación. La Biblia trae vida a todo el ámbito del ser humano. Entonces la palabra de Dios está por encima de lo que comemos, de lo que bebemos y el descanso que tenemos. Por eso el Señor Jesús dijo en cierto momento, dijo, no solo de pan, dijo, vivirá, ¿qué cosa? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, el error que nosotros cometemos, al igual que los judíos, es no darle prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo tú sabes que la palabra de Dios es prioridad en tu vida? Responde a esta pregunta. ¿A qué hora del día la lees? ¿A qué hora del día la lees? Si tú puedes responder esa pregunta, eso quiere decir que tú estás dándole prioridad a la palabra de Dios y que no estás cometiendo el mismo error que los judíos. ¿A qué hora la lees? Algunos me dijeron en el primer servicio, pastor, yo lo leo todos los días al mediodía. Tengo un receso en el trabajo y aparto ese tiempo para meditar en la palabra de Dios. Otra persona dijo, pastor, yo leo la palabra de Dios por la noche. Cuando ya he terminado la jornada y tengo un tiempo libre, en ese momento leo la palabra de Dios durante algunos minutos. Iglesia, tendemos a caer en este error, en no darle prioridad a la palabra de Dios. Y cuando nosotros no le damos prioridad a la palabra de Dios, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Ahí está en el pasaje. Dice, léalo conmigo, vamos, 38. 39 dice, al cual, ¿qué pasa cuando nosotros no le damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas? Al cual nuestros padres, ¿qué pasó? No quisieron obedecer, Sino que le desecharon. se volvieron a Egipto. ¿Qué pasa cuando una persona rechaza la palabra de Dios? Dice, en su corazón se vuelve a Egipto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en su corazón se vuelve a Egipto? Vamos, dígame. Que vuelven al pasado. ¿Qué significa eso? Que esta gente en realidad sigue viviendo y sigue las costumbres de la gente que vivía en Egipto. En Egipto había una nación que no temía a Dios. Cuando Moisés fue y le dijo, yo vengo de parte de Jehová, ¿qué dijo el mismísimo Faraón? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese Dios? No lo reconoció. Egipto es símbolo del mundo. Egipto es símbolo de una generación que no conoce a Dios ni le obedece. Por lo tanto, están entregados a sus pasiones, a sus malos deseos y viven en pecado. Cuando un cristiano no le da lugar a la palabra de Dios en su vida, dándole prioridad a las escrituras en el día, escuche, se le nota. ¿Cómo se le nota? Porque no hay cambios en su vida. Sigue luchando con los mismos pecados de inmoralidad sexual, sigue luchando con la mentira, sigue con las envidias, sigue en los pleitos, anda criticando, anda en el chisme. Cuando una persona no lee las escrituras, no le da lugar en su vida, esa persona no hay cambios en su vida. Déjeme decirle que el hecho de que usted no lea su Biblia, todos se dan cuenta. ¿Sabía usted eso? La gente se da cuenta, se nota. Como también cuando usted empieza a darle prioridad a la palabra de Dios en su vida, la gente se va a dar cuenta. Y no porque usted ande con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Mientras más grande mejor, a todos lados con su Biblia. Ay, mira cómo ese hermano debe leer la Biblia, ¿no? No, de repente quiere poner peso cuando se lo lleva el viento. No, hermano, el hecho
de que tú leas la Biblia no es porque tú andes con la Biblia bajo el brazo. La gente se va a dar cuenta porque tu vida va a ser transformada a la luz de la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, David dijo, a ver, léalo conmigo ese pasaje, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez léalo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando una persona da prioridad a la palabra de Dios, esa persona empieza a ser transformada por la palabra de Dios. Querida iglesia, esta mañana yo quiero decirte, no cometas el mismo error de todas las generaciones. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen hoy día? Rechazan la palabra de Dios. No le dan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios y por lo tanto sus vidas siguen siendo las mismas. Tú dices, pastor, yo he venido a la fe en Cristo, me dijeron que estas cosas iban a pasar en mi vida, que iban a cambiar en mi familia. Claro que sí, eso va a suceder, pero en la medida que tú empieces a darle lugar a la palabra de Dios en tu vida. Amén. Mire, yo vengo repitiendo esta verdad una y otra vez desde que me acuerdo, pero aún así hay mucha gente en la iglesia que no le da prioridad a la palabra de Dios. Que si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue tu última vez que tuviste tu tiempo devocional? Ay, pastores, lo que pasa es que he estado un poco ocupado. Lo que pasa es que he tenido mucho trabajo. Lo que pasa es que llegué demasiado cansado. Iglesia, de esa manera vas a terminar cometiendo el mismo error que la gente de ese tiempo. Hoy tú tienes que cambiar. Hoy tú tienes que decidir, bueno, de aquí en adelante no voy a cometer ese mismo error. Porque si tú esperas realmente un mejor futuro, tú tendrás que hoy decir, bueno, esto ya se acabó en mi vida. Estas generaciones hicieron esto, pero yo lo voy a hacer diferente. Amén. De aquí en adelante yo voy a apartar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Mire, antes usted tenía que ir a una librería cristiana y comprarse una Biblia, invertir dinero en una buena Biblia. Y si usted puede hacerlo hoy día, hágalo. Cómprese una buena Biblia. Hace unos 2 años atrás yo a mi esposa le regalé una Biblia hermosa para mujer con pasajes bíblicos y con historias, todo de la mujer, interesante. Es una buena opción. Pero hoy en día, la verdad que usted con simplemente unos clics, usted puede tener una buena Biblia y con un montón de recursos en su celular y de manera gratuita. Un hermano me mostró una aplicación que tenía un sinnúmero de comentarios, que tenía un sinnúmero de diccionarios, mapas. Oiga, una hermosa Biblia con simplemente unos clics. Entonces no hay excusa. Usted no puede decir, ay, pastor, es que no, simplemente usted basta con que usted se determine a leerla y estudiarla y usted va a poder gozar de tener ese tiempo en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál fue el primer error? Rechazaron la palabra. Mau, yo sé que hay más gente aquí. ¿Cuál fue el primer error? Rechazaron la palabra de Dios y por ende volvieron a Egipto. No hubo cambios en su vida. El segundo error que este pueblo cometió. Y yo quiero que usted me ayude a descubrir. A ver, me va a decir, vamos, un desafío bíblico. Usted me dice cuál fue el error que cometió los israelitas con estos versículos. Vaya conmigo a Hechos 7, 40, 41. ¿Cuál es el error? Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, dicen, no sabemos qué le haya acontecido. 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Cuál fue el segundo error que cometió el pueblo de Israel? Idolatría. Idolatría. Mire, la idolatría es el pecado más recurrente en el pueblo de Israel. Cuando usted va al libro de los jueces se va a dar cuenta que el número de veces que se levantó un juez, el número de veces que el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. Ellos terminaban adorando a otro Dios, Dios traía juicio, trayendo miseria, trayendo dolor. Ellos clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, había un tiempo de paz y adivinen qué hacían otra vez. Volvían a adorar a otro Dios, se apartaban a otros dioses. Iglesia, este pecado de idolatría ha venido siguiendo al pueblo de Israel una y otra vez y nosotros no hemos sido la excepción.
Hasta hoy día hay gente que sigue adorando, como dice la Biblia, estatuas hechas de mano de hombre, de yeso, de oro, de madera. Hoy en día, muchos de ustedes aquí han ido a pie a Cotoca. ¿Quiénes han ido a pie a Cotoca? Una vez, dice, y las demás en micro. Sí, ¿verdad? Todavía usted guarda su estampita ahí en su billetera. A veces se persina. Hermanos, la idolatría es un pecado recurrente. Y déjenme decirle, hoy en día ya no solamente hay dioses hechos de yeso, de madera o de metal. Déjenme decir que hay otro tipo de dioses. Por ejemplo, usted tiene un dios ahí en su mano o en su cartera. ¿Cómo se llama ese dios? Vamos, dígalo fuerte. ¿Cómo se llama ese dios? Ese Dios te dice a qué hora tenés que echarte. Ese Dios te dice lo primero que haces en el día. Hay gente que ni siquiera se cepilla la boca, pero ya está contestando el WhatsApp. Aquí despertándome. Mientras tenga 2 me gusta, seguiré publicando. Nadie lo ve, a nadie le interesa. Tu vida no es interesante, deja de publicar. Pero sigue ahí. Es su Dios. ¿Cuántas horas pasas en ese celular? Es su Dios. Le dice a qué hora tiene que acostarse, a qué hora tiene que levantarse, lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer. Además que ese celular empieza a adoctrinarte qué tenés que pensar, cuáles tienen que ser tus gustos, qué es lo que tenés que hacer. Usted no se imagina cómo hoy en día el celular tiene una influencia sobre las nuevas generaciones. Ni qué decir con los juegos, las redes sociales, las ideas que se... Hermano, el celular se ha convertido en un Dios a la cual la gente está rendida. Si hoy tuviéramos que levantar una estatua a cual adorar, ¿sabe qué? Sería un iPhone, me imagino. Y la gente postrada delante de eso. ¿Por qué? Porque a través de ese celular le dice a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que hablar, lo que tiene que comprar, en qué tiene que invertir su tiempo, lo que tiene que comer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te fuiste vos a comer ahí a la plaza, no sé qué le llaman, porque lo viste en el celular? Te dice qué tenés que comer, ¿no? Come esto al mañana, después al mediodía y después te vas a tal lugar porque hay una fresita tan chévere. Y vos tenés que ir porque te lo dice el celular. Hermanos, ese es un Dios que nosotros tenemos que derribar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a derribar ese Dios? Yo siempre digo y te voy a repetir, no puede ser que pases más tiempo con un celular que en la presencia de Dios. Eso no te lo puedes permitir. Porque ojalá fuera el celular y el tiempo del celular fuera trabajo. No es trabajo, ni siquiera es trabajo. Si fuera trabajo, diría ya, es tu trabajo y con tu trabajo también glorificas a Dios. Pero la verdad es que la gente que pasa mucho tiempo en el celular es por ocio, es su tiempo de ocio. Es por mirar las redes sociales, es por mirar un video, es por distraerse. Y tristemente hay gente que pasa mucho tiempo de ocio en el celular, 2 horas, 3 horas, pero no es capaz de pasar 1 hora en la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cuando algo ocupa el lugar de Dios, cuando algo es más importante que Dios, cuando algo le da más tiempo a Dios, eso se llama idolatría. Si el celular está ocupando un lugar más importante en tu vida, tu celular es tu Dios. Las redes sociales son tu Dios. Y yo quiero que esta mañana tú medites, porque tal vez tú no te inclinas ante una estatua, pero te estás inclinando ante un celular, porque no le das el lugar que a Dios se le merece.
Amén. Amén. ¿Alguien está conmigo acá? Amén. ¿Qué hago, pastor? ¿Por qué no hay una celular? Amén. ¿Por qué no hay una celular? ¿Por qué no dice, esta semana no voy a mirar las redes sociales, lo voy a ocupar para llamada y para el WhatsApp, y el tiempo restante, en vez de pasar horas en el celular, voy a pasar orando, voy a pasar adorando a Dios, voy a pasar meditando en la palabra de Dios? ¿Qué te parece? Yo te pregunto, ¿será que alguien se ha muerto por no mirar el celular? Yo hace un tiempo atrás decidí de que el celular, el tiempo de ocio en el celular iba a minimizarlo. Y de verdad, yo solamente uso las redes, tengo un tiempo de ocio para mirar el celular, las redes, porque miro, mi día libre, el lunes, y eso que el día lunes tengo muchas cosas que hacer todavía con la construcción, pero en un momento del día me doy, después los demás días no miro. No veo la necesidad, creo que es tiempo perdido. Porque cuando vos estás en el celular, cuando te das cuenta ya pasó media hora, una hora. ¿Y eso quién te lo devuelve? ¿Acaso no pudiste ocuparlo en algo mejor? ¿Acaso no pudiste leer un buen libro? ¿Acaso no haya sido mejor esa hora que pases con tus hijos conversando? ¿Acaso no haya sido mejor que esa hora acomodes tu casa? ¿Acaso no haya sido mejor que te ocupes de un trabajo en ello? ¿Acaso no haya sido mejor que esa hora le has pasado orando? ¿Tú crees que no sería mucho mejor? Sí. Pero el celular se ha convertido en un Dios. ¿Cuál es el otro Dios? Hay otro Dios que se llama ego. Diga conmigo, ego. Ego. Que es ese Dios somos nosotros mismos. Hoy en día el hombre ha colocado al hombre como su propio Dios. Se trata de mí, no se trata del Señor. Se trata de mis planes, se trata de mi futuro, se trata de mis intereses, se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de mi comodidad y todo lo demás tiene que esperar. Incluyendo, ¿quién? Dios. Si estoy muy cansado para ir a la iglesia, puedo ir otro día. Si estoy cansado para estar en mi tiempo con el Señor, Dios me entiende, he estado trabajando mucho, mañana lo haré. Si tengo cuentas que pagar y tengo que cubrir ciertas necesidades, ofrendaré y diezmaré más adelante. Lo haré luego. Primero soy yo, primero son mis necesidades. Iglesia, otro Dios muy común es el ego, somos nosotros mismos. Nos ponemos a nosotros antes que al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es, ¿quién es primero? Es Dios, es Cristo. Pero nosotros estamos poniendo primero nuestros planes, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros intereses, antes que buscar la voluntad de Dios. El segundo error que comete la gente hoy es caer en la idolatría. El pueblo de Israel, aún el Salomón, considerado el hombre más sabio de la tierra, cayó en idolatría. ¿Usted sabía eso? Cuando él ya era viejo, dice que él cayó en idolatría y cayó duro, cayó grave. Léalo conmigo, mire lo que pasa. Primera de Reyes 11, del 1 al 5. Miren cómo también este gran hombre cometió este error. Y si él lo cometió, déjeme decirle que nosotros no estamos exentos. No, idólatra, yo no, pastor, ni idea. No, tú también puedes caer en eso. Miren lo que dice. Salmo del 1 al 5 dice, Salomón tuvo 700 esposas extranjeras. ¿Cuántas tú? 700. 700 esposas extranjeras. Que él, y no eran cualquiera, ¿no? Se daba su gusto, miren. Que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres. ¿Cuáles eran? Moabita, amonita, edomita, hitita y Sidonia. Tenía de todo. También tuvo, ¿cuántas? 300 mujeres Con las que vivió sin haberse. ¿Cuántas van hasta ahí? 1000. A ver, Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas lo harán adorar a sus dioses. No, pastor, yo sé que él se va a convertir. Hermana misionera, es misionera, evangelista. Y dice
así sucedió. ¿Qué pasó? Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. ¿Cayó en idolatría o no? Salomón adoró, miren qué bajo cayó. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar. Miren, no solo construyó el templo, miren lo que hizo. Construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes. Quemos, que era un dios Moab, y Milcón, que era un dios de los amonitas. Si no me equivoco, el dios Quemos era una cabeza de buey con cuernos gigante, que aquí en vientre, como un musculoso, había fuego. Y por la boca metían a los niños pequeños y sacrificaban a sus propios hijos. En eso cayó Salomón. Hermano, usted nunca va a poder hacer esto. ¿Qué, pastor? ¿La idolatría? No, tener 1000 mujeres. ¿Por qué? Porque estoy con plata y vos ni con una podés. Pero lo que sí podés caer es en idolatría. En eso sí puedes caer en idolatría. ¿Cuáles son los errores más comunes en las generaciones? Vamos, ayúdenme. ¿Cuáles son los errores más comunes de las generaciones y que una y otra vez las generaciones siguen cayendo y nosotros también muchas veces, aún siendo cristianos? Vamos, ayúdenme. Rechazar la palabra de Dios, no darle prioridad en nuestras vidas. Ese es un gravísimo error. Iglesia, si ese error lo estás cometiendo, ¿sabes qué? Arrepentite hoy y decirle, Señor, esta palabra tiene que venir a ser una prioridad en mi vida. Yo decido que de este día en adelante la palabra de Dios va a ser el fundamento de mi vida, porque son palabras de vida, palabras de vida. No sigas cometiendo el mismo error. No puedes esperar un futuro diferente si no pones como fundamento la palabra de Dios. No sigas cometiendo el mismo error. Si hasta ahora eras de aquellos que leía un día, otro día no leía, otro día sí leía, un tiempo leía. Hay gente que siempre que le pregunto, ¿dónde va, hermano? Estoy leyendo Mateo. Pero si hace tiempo me dijiste que estabas leyendo Mateo. Lo que pasa es que dejé leer y otra vez estoy empezando. Y todo el año se pasó leyendo Mateo. Porque todo el tiempo deja de leer y vuelve a leer. Deja de leer y vuelve a leer. El segundo error, ¿cuál es? La idolatría. Dios es primero. Dios es lo más importante. ¿Cómo usted va a colocar a Dios en el lugar que le corresponde en su vida? Tiene que hacer algo. Escuche bien. Cuando nosotros adoramos a Dios, colocamos a Dios en nuestro corazón en el lugar que le corresponde. ¿Qué tiene que hacer usted todos los días? Aparte media hora. Aparte media hora. ¿Para qué, pastor? Para adorar a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo colocamos a Dios en el lugar que le corresponde a nuestro corazón? ¿Sabe? En mi tiempo de adoración, he sido movido por el Espíritu Santo o sea, uno cuando ora ya con disciplina, muchas veces cae en la rutina. Mi tiempo de oración, pero este último tiempo, cuando entro en mi tiempo de orar, como que el Espíritu me pone y me dice, quiero que te conectes y quiero que pongas toda tu mente, quiero que pongas todo tu corazón, quiero que pongas toda tu, como que entro ese tiempo y Dios me mueve a decir, no te conformes con una rutina que entres a adorar. No, yo quiero que te conectes y me entregues lo mejor de ti. Y soy movido a decirle, Señor, me voy a conectar y pongo la canción y levanto las manos y adoro y hablo. Y si tengo que levantar mi voz y canto y movido a adorar. Cuando tú entras a un tiempo de adoración diaria, ¿sabes? Ese tiempo ahí en la presencia de Dios, cuando tú llevas que Dios se entrone en tu vida, y cuando tú sales de ese lugar, el pecado no va a tomar lugar en tu vida, los afanes de la vida no van a tomar lugar en tu vida, porque Dios está gobernando tu vida. Cuando tú te conectas a ese tiempo de adoración y rindes tu vida por completo al Señor, tú le estás diciendo, Señor, usted es mi rey y Señor, gobierne mi vida. Y cuando tú sales de ese lugar, ni los problemas, ni los afanes
afanes van a lograr entronarse en tu vida porque tú lo has colocado a Él en el lugar que le corresponde. Pero para eso tendremos que adorarle todos los días. Amén. Tendremos que arrodillarnos en la presencia de Dios. Tendremos que decirle: usted es mi Dios, es mi Señor. Cuando una persona adora a Dios y lo hace de todo su corazón, Dios empieza a gobernar esa vida. Dios empieza a ser su Dios, su Señor, su Rey sobre esa vida. Yo quiero que usted se determine hoy día adorar a Él, adorarle a Él todos los días. Eso lo va a convertir a Él en tu Dios y en tu Señor. Y tercero y último error. ¿Cuál es el tercer y último error que cometen las generaciones? Vamos, léalo conmigo. El tercer y último error es este, anótelo. Es confiar en las obras de nuestras manos. En otras palabras, el error que cometen todas las generaciones es rechazar la palabra de Dios, es la idolatría y es confiar en las obras de nuestras manos. En otras palabras, Señor, yo me las puedo arreglar sola. Miren lo que dice Hechos 7:41. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Vamos, léalo fuerte. Y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué dice la Biblia acerca de este pecado? Pues mire, dice algo terrible. Jeremías 17:5, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen: Señor, mira, tal vez usted no dice eso. Nadie dice: Señor, yo me las arreglo solo. Pero cuando usted decide dejar a Dios de lado, dejar de depender de Él, olvidarse de Dios y vivir su vida en su propia fuerza, en su capacidad, en su inteligencia, en su habilidad, sin buscar a Dios, sin buscar ayuda, sin pedirle consejos, simplemente vivimos olvidándonos de Dios. ¿Qué pasa con estas personas? Jeremías 17:5. Esto dice el Señor, mire qué duro. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. El peor error que una persona puede cometer es vivir su vida sin depender de la ayuda de Dios. Y eso es lo que hace muchísima gente. Toda la gente hace eso, que vive sin Dios, porque vivimos en una cultura donde Dios ya no existe, donde Dios es un mito, donde Dios no es real, donde Dios es una verdad individual. Si Dios funciona para vos, Dios existe para vos, pero para mí yo decido que quiero funcionar. La gente hoy vive sin depender de Dios, sin buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo usted sabe que está dependiendo de Dios? Porque le busca todos los días. ¿Cómo usted sabe que está dependiendo de Dios? Porque le busca todos los días. Cuando una persona es dependiente de un medicamento, cuando una persona es dependiente de una droga, le busca de vez en cuando, todos los días está ahí. Y a veces, hasta varias veces en el día, necesita de eso. ¿Por qué? Porque es dependiente. ¿Sí o no? Es dependiente. Ahora, ¿qué pasa con la cultura cristiana? Bueno, ahora los cristianos creen que la vida cristiana dividen en dos. Lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos en la semana. Y creemos que ser cristiano es venir un día a la iglesia, tener un bonito servicio, adorar a Dios, escuchar la palabra, pero el lunes se acaba eso, ¿no? Y vivimos nuestra vida completamente independiente de Dios. Trabajamos nuestra fuerza, hacemos nuestro negocio, nos arreglamos como podemos, pero no buscamos a Dios. No tenemos un tiempo para buscarle, para orar, para buscar consejo. No tenemos comunión con los hermanos. Simplemente vivimos como se puede. No buscamos cómo solucionar, pero dejamos a Dios de lado. Déjeme decirle, eso es lo peor que podemos hacer. Eso es regocijarnos de nuestras propias fuerzas.
Usted tiene que ir todos los días dependiente, decirle, Señor, yo hoy te necesito. Deme sabiduría para este día. Deme fuerza, muéstreme el camino. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiero que haga en mi trabajo? ¿Qué debo hacer con esta situación de mi familia? ¿Qué hago con esta situación que estoy viviendo en mi matrimonio? Cuando usted depende de Dios y está todos los días ahí insistiendo en buscar a Dios y que Él sea parte de toda su vida. Dios no es simplemente una actividad de fin de semana, sino que Dios empieza a ser parte de todo su acontecer. Todo lo que usted hace, Dios está presente. Amén. Amén. Dios está presente en todo lo que usted hace. Eso es depender de Dios. Los 3 errores son rechazar la palabra de Dios. Número 2, la idolatría. Y tercero, depender de nuestras propias fuerzas e independizarnos de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona comete estos 3 errores? Ahí adelante, Esteban igual les dice, ¿qué pasa? Esto les dijo al Sanedrín. Estas son las consecuencias. ¿Qué pasa? Léalo conmigo el 42. Y Dios se apartó. ¿Qué pasó? Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43, mire lo que hicieron ellos. Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. 2 consecuencias. Número 1, Dios se aparta. Y número 2, ¿qué va a pasar? Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Exilio, esclavitud. Ahí fueron transportados los judíos a causa de su pecado. 2 consecuencias claras cuando una persona comete estos errores. ¿Cuáles? Número 1, Dios se aparta. Y si Dios se aparta, hermano, estamos en las manos del enemigo. No podremos decir este pasaje que dice, si Dios es con nosotros, ¿qué sigue? Pero si Dios se aparta, ¿quién te va a defender? Ahora usted puede darse cuenta por qué el enemigo viene y hace las cosas ahí en tu casa. Viene y se campea en medio de tus hijos. Viene y se campea ahí en tu vida. Ahora tú sabes por qué las cosas están como están. ¿Por qué? Porque rechazaste la palabra, te pusiste a vos el celular en primer lugar y porque decidiste vivir tu vida independiente de Dios, simplemente lo buscas cada fin de semana, pero de lunes a sábado tú vives tu vida y listo. Dios el domingo. Eso es lo peor que puedes hacer. Las consecuencias te van a alcanzar. Y escuche, la segunda consecuencia es esclavitud. ¿Por qué hay cristianos que siguen atados a la pornografía? ¿Por qué hay cristianos que todavía siguen atados a la droga, al alcohol, al cigarro, a la marihuana? ¿Por qué hay cristianos que no pueden dejar malos hábitos? ¿Por qué hay cristianos que siguen subyugados a las deudas, a la miseria, a la pobreza? ¿Por qué hay estos males que el cristiano no puede ser libre? Pero si yo conozco a Cristo, ya no estoy en Egipto, estoy camino a la tierra prometida, pero sigue siendo todavía en su corazón egipcio. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo los entregaré. Dios mismo dice, yo los entregaré a la esclavitud. Serán transportados a Babilonia, serán esclavos. Por esta razón, porque no has sabido reconocer cuáles son tus errores y no has podido corregir. No hay un mejor futuro cometiendo los mismos errores. Iglesia, esta mañana yo vengo a decirte, no cometas el mismo error. Quiero terminar diciéndote, no cometas el mismo error. Si estás cometiendo alguno de estos errores, hoy día decide enmendar eso. Amén. Y yo puedo darte testimonio y puedo hablarte de mi experiencia, no porque lo leí. Hay un momento en la vida cuando uno decide terminar un ciclo y decir, esto ya no va más en mi vida. ¡Ay! Se puede. El Espíritu Santo viene y pone convicción y da fuerza para que tú digas, este error no lo vuelvo a cometer más. Amén. Este error no lo voy a cometer nunca más. Por eso este poeta, mira, aún con su poca luz, no se equivoca. Él dijo, errar es de humano, perdonar es divino, pero rectificar es de sabio. Esta mañana
Hay una congregación de sabios aquí reunidos que somos hijos de Dios que va a poder rectificar el error. ¿Cuál es ese error, pastor? Pues mira, concluyo con esto. Si tú habías rechazado la palabra de Dios, pues este día dale prioridad a la palabra de Dios. Dale prioridad a la palabra de Dios. Cuando alguien te pregunte cuál es la hora del día en que tú pasas tiempo meditando la palabra, tú sin pensarla dos veces, yo leo todos los días mi Biblia temprano por la mañana. Tengo un tiempo para leer y mira, esto es justamente lo que Dios me habló esta mañana. Ahora cuando estaba leyendo este pasaje, Dios me ministró con esto y esto ha sido mi fortaleza para él. Usted sabía que muchas veces cuando estoy en mi tiempo devocional, Dios me da la palabra que necesito para la situación que voy a vivir en adelante. Muchas veces me ha pasado eso. Muchas veces me ha pasado y digo, me sirve, pero cuando era para esto. O muchas veces me ha dado la palabra que necesita alguien con la que ese día voy a hablar. Muchas veces me ha pasado. Dios no solamente va a bendecir tu vida cuando des prioridad a la palabra, Dios puede bendecir tus hijos. ¿Quién sabe si tus hijos están padeciendo? Porque tú no eres ese Moisés que tiene palabras de vida para él. ¿Por qué? Porque no le ha dado prioridad. Entonces, ese error tenemos que corregir, tenemos que enmendar. El segundo error que tenemos que enmendar es la idolatría. Dios es primero. ¿Alguien puede decir conmigo eso? Dios es primero. Dios es lo más importante. ¿Cuándo Dios va a ser primero y lo más importante? Cuando tú te decidas a adorar a Dios todos los días. La adoración es algo que hacemos en los cultos. La adoración es algo que hacemos en nuestra vida diaria, cuando le buscamos y le damos prioridad. Cuando levantas tus manos ahí, cuando nadie te ve, cuando tú empiezas a cantarle. Y por favor, hermano, escúcheme bien. Yo sé que usted tiene la muy buena intención de adorar a Dios en todo tiempo. Y dice, pastor, yo soy un adorador. Yo cuando voy al trabajo voy adorando, cuando vuelvo vengo adorando, cuando estoy cocinando estoy adorando. Yo soy un adorador. Belleza. Haga eso todo el día. Pero yo te aconsejo lo siguiente. Aparta un tiempo para adorar a Dios, que sea solo Él. Tú eres más importante que la cocina, tú eres más importante que el trabajo. Este tiempo es solo para adorarle. Amén. Para adorarle. Y tercero y último, no confíes en tus propias fuerzas. Deja de vivir la vida tú solo. Hazlo Dios parte de tu vida. Que tú busques a Dios y depender de Él todos los días de tu vida. Que Dios deje de ser una actividad de fin de semana. Que Dios empiece a ser parte de tu vida todos los días. Amén. ¿Cuántos días? Todos los días que Él sea parte de tu vida. Si nosotros hacemos eso, escucha iglesia, no estaremos cometiendo los mismos errores y estaremos construyendo un mejor futuro. Amén. ¿Cuántos esperan un mejor futuro? No cometa los mismos errores.